nuestro estudio que estamos trayendo del libro de Jeremías. Así que si tiene su Biblia, puede abrir su Biblia en Jeremías. Si no tiene Biblia, puede levantar la mano y ahí una de las muchachas le va a alcanzar una Biblia de papel prestada. Sí, hay que aclarar, ¿verdad? Y vamos a abrir en el capítulo 30 del libro de Jeremías. Después de este paréntesis que hemos tenido, ¿verdad? Con todo lo que es la doctrina y todo lo que hemos estado compartiendo, vamos a tomar aquí, si usted quiere tomar el hilo otra vez del libro de Jeremías, ya sabe, están todos los estudios en el canal de YouTube. Ahí puede conectar lo que ya hemos estudiado de aquí hacia atrás. Lo que vamos a ver aquí es esta sección del capítulo 30 y 33, que es una sección que va unida. Y obviamente no vamos a ver todo, hoy día solamente vamos a estar mirando los versículos del 1 al 17. Y fíjese que interesante aquí es que vamos a entrar en un tema de profecía, de escatología bíblica, que tiene que ver con los eventos que van a ocurrir en el futuro. Y aquí lo que Dios le habla a Jeremías y le enseña a Jeremías para que le diga al pueblo, tiene que ver con eso, con eventos que van a acontecer no inmediatamente con la cautividad en la que ellos van a estar o ya casi ya estaban en Babilonia, sino lo que va a ocurrir en el futuro. Entonces, la pregunta es si este asunto de la profecía, porque usted va a escuchar a lo mejor mucha gente, muchas escuelas de pensamiento y muchas ideas con respecto a que este tiempo llamado la tribulación, o como lo menciona aquí el profeta en el verso 7, la angustia, el tiempo de angustia, en aquel día dice será tiempo de angustia para Jacob, que también es conocido como la tribulación o la gran tribulación. El asunto es que si eso ya ocurrió, va a ocurrir. ¿Qué es lo que debemos esperar nosotros como creyentes? Bueno, lo interesante para nosotros siempre es ir a la fuente. Y la fuente para nosotros es la Biblia, la palabra de Dios. Escritura con escritura. La escritura, la Biblia, no se contradice. Y como no se contradice, entonces eso quiere decir que usted y yo podemos llegar a entender lo que el Señor nos ha dejado en su palabra. Probablemente no estoy diciendo que vamos a entenderlo todo, pero sí podemos realmente entender los tiempos en los que estamos viviendo. Entonces, lo importante aquí, hasta este punto, lo que hemos visto, y yo creo que es importante repasarlo rápidamente, hasta este punto lo que ha ocurrido es que el Señor le hablaba a Jeremías trayendo un mensaje. Acuérdense, cuando Dios llama a Jeremías en el capítulo 1, lo que Él está diciendo es que lo va a usar para destruir, para derribar, para sacar, para limpiar. Bueno, aquí está en este punto en donde viene esta condenación a la nación de Israel, viene tiempo de juicio, viene tiempo de oscuridad, y el mensaje hacia la nación era siempre el mismo, a volverse al Señor, a arrepentirse. Ese era el mensaje. Producto de su pecado, producto de su alejarse de Dios, el pueblo iba a estar en cautiverio por 70 años. Y eso es lo que vimos ahí en el capítulo 29. 70 años ellos iban a estar en cautividad en Babilonia, producto de su rebelión, de su rebeldía en contra de Dios. Y hasta este punto este ha sido el mensaje. Pero aquí vamos a ver que hay un mensaje de esperanza, en donde el Señor dice, hey, no van a estar siempre solos. Porque va a llegar un punto en donde la nación de Israel, el pueblo de Israel, se va a tener que dar cuenta que no hay nadie que los pueda ayudar. Ya lo han visto en la historia. Y si usted mira hoy lo que está pasando, es exactamente lo mismo. O sea, no es nuevo que Israel quede solo. Y el problema ha sido que Israel ha puesto sus ojos en
las naciones y no en Dios. Bueno, Dios permitió que ellos buscaran ayuda en Asiria, en Egipto, y al final de cuentas nunca ellos pudieron ayudarles ni liberarles. Y esto es lo que pasa aquí. Están en este punto en donde Dios les va a decir, bueno, no hay nadie aquí que te va a ayudar. ¿Quién te va a ayudar? Y el Señor les va a decir, yo estoy aquí, siempre presente. Siempre presente. Y eso es algo que es importante también para nosotros. En los tiempos a veces oscuros, difíciles de nuestra vida, usted y yo debemos saber que Dios está presente cuando no hay nadie más. Y a veces es bueno que no haya nadie más. Porque mientras haya alguien o algo, no buscamos a Dios. No buscamos a Dios. Esta es la solución, voy a llamar. Esta es la persona, voy a llamar. En vez de ir de rodillas y buscar la ayuda de Dios. En cualquier circunstancia en la que usted y yo podamos estar. Entonces la pregunta para nosotros en esta noche es, esto ya es un tiempo muy oscuro para Israel, muy terrible para Israel. Dios va a dejar de tratar con ellos, Dios ya ha dejado de tener a Israel como su pueblo o sencillamente ha sido desechado. ¿Hay futuro? Bueno, vamos a ver que sí hay futuro todavía. El Señor les va a decir, ¿sabes qué? A pesar de todo, aún hay tengo planes para ti. Este no es el fin. Pero tienes que pasar por este tiempo de disciplina. Fíjense que esta sección se le llama el libro de la consolación. El capítulo 31, el 30 es como la introducción, y el capítulo 31 y 33 es el libro de la consolación, así lo escriben. Y habla acerca de este tiempo de tristeza, de dolor, a través de la cautividad que iba a venir, pero el Señor les promete, les da esperanza de restauración. Y fíjese que la profecía a veces tiene un cumplimiento inmediato o a corto plazo, pero también tiene un cumplimiento a largo plazo. Y aquí el Señor les está hablando de lo que ellos iban a tener que vivir en un periodo en la historia, pero también el Señor les habla de lo que va a ocurrir en un futuro para ellos como nación. Ahora acuérdense, siempre cuando tomemos la escritura tenemos que tomarla dentro de su contexto. Porque a veces la gente tiene esa particularidad a veces de tomar textos del Antiguo Testamento y aplicárselos a veces o interpretarlos de una manera que no es. Aquí el Señor está hablando a Israel, pero nosotros podemos tomar lecciones de aquí. Pero esas lecciones, esas aplicaciones no son la interpretación del texto. Aquí la interpretación del texto tiene que ver con la nación de Israel, con lo que Dios va a tratar con ellos. No podemos identificar a Jacob ni a Israel con alguien más. No, aquí está hablando a este grupo étnico de personas, judíos, al que el Señor va a tratar con ellos en el futuro. ¿Por qué? Porque el Señor dice que Él no ha terminado con ellos todavía. Y eso vamos a ver esto aquí. El Señor todavía tiene un plan. Hoy día se ha levantado mucho antisemitismo con todo esto que está pasando en Gaza y todo lo demás. Acuérdense, el Señor dice en Zacarías, cuidado, porque Israel es como la niña de mis ojos, y el que se mete con la niña de mis ojos se mete conmigo. Y Dios no es hombre para mentir ni para cambiar. Dios no cambia. Dios no dijo, hay un plan, el plan B, la iglesia. No. Israel es un plan, la iglesia es otro. Son dos cosas. No tratemos de mezclarlo porque si no vamos a hacer un híbrido ya muy, muy complejo. Muy complejo. Ahora, si ustedes van ahí, si están conmigo ahí en el capítulo 30, vamos a ver que esto es algo que va a ocurrir al fin. En el verso 24 del capítulo 30 dice, en el fin de los días van a entender esto. O sea, la mayor parte del cumplimiento es a largo plazo. Proféticamente hablando o escatológicamente hablando, tiene que ver con los últimos días. Los últimos días. Y probablemente esta porción que nosotros tenemos aquí fue escrita en los últimos años del rey Sedequías.
Fíjense ahí, si ustedes están ahí conmigo y tienen su Biblia, en el capítulo 32, versículo 1, porque todo esto es un conjunto. Y vea lo que dice ahí, palabra de Jehová que vino a Jeremías el año 10º de Sedequías. Luego en el capítulo 33, versículo 1, dice, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez estando él aún preso. ¿Quién metió preso al profeta? Bueno, Sedequías. O sea, fue en este tiempo aquí, en donde este hombre está recibiendo esta profecía, estas palabras que vienen del Señor. Probablemente Jeremías en prisión cuando recibe esto. Ahora vea la analogía que es interesante, la comparación que podemos hacer. ¿Quién más recibió una revelación de los últimos tiempos estando preso? Juan, el discípulo amado, cuando estaba en la isla de Pasmo. Y recibe la revelación, ¿verdad?, de los últimos días y especialmente del tiempo de la tribulación aquí. Entonces aquí, esta es la promesa que el Señor va a dar a Israel. Una de las cosas que uno nunca debe olvidar de que Dios es siempre fiel. Siempre fiel, Dios nunca falla. Dios nunca te va a decir algo y después no lo va a hacer. Si Él lo prometió, lo va a cumplir. Y que el Señor nos ayude a nosotros a ser fieles también aquí. En el capítulo 31, en el verso 26, pareciera ser que Jeremías estaba durmiendo, estaba en sueños. Esto es como un sueño lo que él está viendo aquí. Dice en el verso 26, en esto me desperté y vi, y mi sueño me fue agradable. O sea, estaba durmiendo y el Señor le mostró aquí a Jeremías. He aquí vienen días, dice Jehová, y comienza el Señor a mostrarle a él. Entonces, vamos a ver este periodo que le queda aún a Israel por pasar. Todo lo terrible que usted pueda ver y conocer de la historia del pueblo de Israel que le ha tocado vivir, y le ha tocado vivir muy duro, ¿ya? Eso obviamente no se va a comparar a lo que se viene todavía. Todavía viene más. ¿Y cuál es la razón? Vamos a ver que el Señor tiene un plan con ellos. Vea, hay una de las cosas que uno tiene que entender. A veces Dios permite que usted sufra y yo sufra con un propósito. Dios nunca nos hace sufrir sin propósito. Él quiere que nosotros nos volvamos a Él. Esa es siempre la razón. Y esto es lo que el Señor va a tratar aquí con Israel. Entonces, fíjense, vamos a leer capítulo 30, versículo 1 al 3. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová. Y eso es una observación que uno debe hacer. Cuando uno lee, debe observar. Y fíjese qué interesante. Aquí el Señor menciona a Israel y a Judá. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? ¿Hay alguna diferencia? Bueno, vamos a ver eso ahora. Ha dicho Jehová y los traerá, dice, los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Entonces, primero que todo aquí entendamos que esto es de parte del Señor. Esto no es algo que se le ocurrió a Jeremías. No es que me levanté un día y voy a escribir esto. No, esto es la palabra del Señor a Jeremías, cuando él estaba en este sueño. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que 2 Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Esto es inspirado por Dios. Lo que este hombre recibió aquí. Y esto es lo que nos da la certeza y la seguridad de que aquí no hay error. De que aquí nunca nos va el Señor a llevar a conducir o nos va a conducir hacia el error. Siempre nos va a llevar hacia la verdad. Y en el capítulo 1 de 2 de Pedro, el apóstol Pedro habla acerca de que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, sino que estos hombres de Dios, ¿ya? Dice, estos hombres de Dios, estos que recibieron estas profecías,
la recibieron por voluntad de Dios, no por voluntad humana, siendo inspirados por Dios. Ya en Timoteo habla de la inspiración, que es el aliento de Dios. Aquí la palabra inspiración es diferente a la de Timoteo, porque habla de como esa nave, ya, ese velero que es llevado por el viento hacia donde Dios lo quiere llevar. Y esto es lo que el Señor les está mostrando aquí a este pueblo. Lo que ellos van a escuchar, lo que Jeremías les va a decir a ellos, viene del Señor. Y fíjate aquí, se identifica al Señor y dice, yo soy el Dios de Israel. Israel es mi pueblo. Cada uno de estos judíos son míos. Yo he hecho un pacto con la nación de Israel y no lo he quebrantado. ¿Quién quebrantó el pacto? Es Israel, no Dios Señor. Dios ha mantenido su palabra aquí. Y nos dice que Jeremías toma y comienza a escribir. Así como están ustedes tomando notas, tlac, tlac, escribiendo. ¿Ya? Bueno, esa es la fe. Que estén tomando notas. Todas las palabras que el Señor le había hablado. Esto es lo que el Señor le dice aquí. Verbalmente él recibió todas las cosas. Ahora el Señor le dice, escríbelo. Hace un registro escrito. Y esto es lo que usted tiene aquí. Registro escrito de todas las promesas de Dios. Todo lo que Dios ha prometido. Escríbelas en un libro, en un documento. Esta es la idea aquí. Ya hemos visto que esta palabra, esta referencia a escribir no es primera vez. Ya aparece 3 veces aquí en el libro. Entonces, desde la prisión probablemente comienza este hombre a escribir. Y lo que él va a escribir es sobre un evento que aún no ha ocurrido. Es sobre ese tiempo que está en el futuro. No necesariamente hablando de el pueblo de Israel en cautividad en Babilonia y su regreso con Esdras y con Nehemías, sino que va más allá en el futuro, todavía más. Y vamos a ver que esto es lo que nos confirma, no yo, sino la Escritura. Porque he aquí, dice el versículo 3, y este es el tema del mensaje, vienen días. Y esta referencia aquí, a vienen días, es una referencia escatológica. Y la vemos a través del libro de Jeremías, la vemos a través del libro de Isaías, la vemos a través del libro de Zacarías, la vemos a través del libro de Ezequiel. Y siempre tiene que ver con eventos que vienen en el futuro. He aquí es donde vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel. Entonces, esta referencia aquí, Israel, ¿se acuerdan ustedes que el pueblo de Israel se dividió en 2? El reino del sur, ya que se quedó con con Roboán, el hijo de Salomón, y el reino del norte. 10 tribus en el norte, 2 tribus en el sur. Bueno, aquí la referencia es a estas tribus, a estas 10 tribus, que eran parte de Israel y son parte de Israel. Yo sé que gente dice, están perdidas las 10 tribus y las encontraron en Inglaterra. No, si usted lee Apocalipsis se va a dar cuenta que ahí están, completitas, todas las tribus. Y aquí el Señor dice, hey, con mi pueblo Israel. Israel fue llevado cautivo en el año 722 por los asirios. Judá todavía iba a quedar 100 o 150 años más. Ya Israel como nación, ya Israel como Estado no existía. Los reinos del norte habían sido llevados cautivos. Todas las tribus del norte habían sido llevadas cautivas. Y esa zona había sido convertida ya en tierra mezclada. De ahí nacen los samaritanos y otro grupo de étnicos que son traídos por los asirios para repoblar la tierra. Pero Judá todavía no. Fíjate, dice aquí, traeré a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá. Este es el reino del sur. Ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. En el libro de Reyes, usted puede ver ahí cómo el pueblo se divide. ¿Ya? Cómo el pueblo se divide y se van cada uno siguiendo a un líder y también teniendo sus propios dioses. Entonces,
este versículo aquí habla de estos eventos que van a ocurrir. Porque a este punto el reino del norte o Israel no existía. Pero aquí el Señor está diciendo es una sola. O sea, tenía que venir una unión otra vez. O sea, tenía que venir a ser un solo estado, una sola nación, no dos. ¿Qué quiere decir eso? Que eso todavía entonces no se iba a cumplir. Porque ¿quiénes eran los que iban a ser llevados cautivos en este punto? Judá, por los babilónicos. Ya los otros habían sido llevados en el 722 por los asirios. Por los asirios. Aquí estamos más o menos en el año 580. Entonces aquí el Señor les dice a ellos que vienen días y identifica este periodo en el tiempo. Un día en que el Señor va a traer juicio. Aquel día, dice el versículo 7 del capítulo 30, en el versículo 24 dice en el fin de los días, en el capítulo 31, verso 29 dice en aquellos días, en aquellos días. Fíjense, interesante, el fin de los días, así termina el capítulo 30 y luego introduce, porque en aquellos días comienza el capítulo 31. Sigue hablando de lo que iba a ocurrir en ese tiempo. ¿Y lo dice quién? El Señor. Jehová es el que está hablando aquí. Y cada vez que usted vea esto, y así dice Jehová, y usted va a poder darse cuenta que es parte de un comienzo de una nueva sección, y es lo que hemos visto en este libro. Capítulo 30, 31, y así vamos a seguir, vamos a ver que cada vez aparece, y así dijo el Señor. ¿Y qué es lo que viene aquí? Es una promesa. ¿Cuál es la promesa? Restauración. Esa es la promesa. Los haré volver, dice. Los haré volver. Pero que va más allá de ese traer cuando vuelvan con Esdras. Cuando el rey Ciro da la orden para que ellos puedan volver. Va más allá. A toda la nación. ¿Qué quiere decir entonces? Que va a haber otra fuga. Bueno, en el año 70 los romanos destruyeron Jerusalén. En el año 70 después de Cristo. Pero el Señor está hablando aún mucho más allá. Mucho más allá. Entonces dice, los traeré a la tierra que di a sus padres. Ahora, esto zanja el famoso debate de si la tierra es de quién. ¿De quién es la tierra? Bueno, del Señor que se la dio a sus padres. ¿Quiénes eran los padres del pueblo de Israel? Abraham, Isaac, los patriarcas, Jacob y después los demás. Ya todo esto y el Islam y todo eso entonces no existía. No existía. Pero ya el pueblo de Israel, por hasta este punto, más de 3000 años, ha tenido y ha sido el que ha tenido la posesión de la tierra. Obviamente han habido grandes intervalos, sobre todo en el último. Desde el año 70 hasta el año 1948, cuando ellos vuelven. Pero ya a principios, a finales de 1800, comenzaron a volver a esa tierra. El famoso sionismo, a volver a la tierra. ¿Ya? Y obviamente la promesa que el Señor les va a dar a ellos tiene que ver con que Dios va a actuar. Ya no van a ser ellos por sus esfuerzos humanos. Va a ser Dios el que va a actuar aquí. Entonces aquí habla de este registro literal de la tierra. Fíjate, los traeré y disfrutarán. La palabra disfrutarán aquí también se puede traducir como poseerán. Ya, es lo que ustedes les ha prometido y esto es lo que ustedes van a tener. Y la razón del por qué van a disfrutar esta tierra no es porque la ONU se las va a dar o alguien, no, es porque Dios se las dio a ellos. Punto. Y como dicen por ahí, a llorar a la FIFA. Dios se la dio a ellos, punto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a ir en contra de Dios? Y ya en el libro de Joel, ¿se acuerda cuando estudiamos Joel? Dice que Dios va a juzgar a todos aquellos que han partido la tierra.
que la han dividido y han echado suerte sobre ellas. Bueno, eso fue lo que hicieron las naciones. Y la dividieron en porcentajes y todo eso. Obviamente, nosotros entendiendo que esta es la tierra que el Señor les dio a ellos. Entonces, el Señor dice, en aquel día, en aquel tiempo, en el fin de los tiempos. Entonces, este cumplimiento es doble, ¿ya? Dios los va a traer de regreso después de los 70 años, ya Dios lo prometió. Acuérdense, Daniel estaba leyendo ¿qué? Al profeta Jeremías, en el capítulo 9. Dijo, wow, ya es tiempo. O sea, Daniel estuvo 70 años ahí cautivo. Los 70 años se los comió todos. Ya era un hombre casi de 100. Y dice, wow, es tiempo. Cuando estaba leyendo el profeta Jeremías, porque el profeta Jeremías dice, y yo los voy a traer cuando se completen los 70 años. Y ahí Dios le da al profeta Daniel la famosa profecía del capítulo 9, las 70 semanas establecidas sobre tu pueblo y sobre la santa ciudad de los judíos, que es Jerusalén. Y el pueblo de Daniel es obvio, no es la iglesia. ¿Cuál es el pueblo de Daniel? Israel. Esta profecía es para ellos. Es para ellos. Entonces, aquí el Señor les está prometiendo esto, que van a ser restaurados después de estos 70 años, van a volver a la tierra, pero aún les queda mucho por andar. Y van a tener que otra vez volver a huir por su vida. Y Dios los va a traer de vuelta. Y va a establecer su reino una vez que el Señor regrese aquí por segunda vez. Acuérdate el ministerio de Jeremías, arrancar, destruir, arruinar, derribar. Eso ya ha estado. Es lo que Jeremías ha hecho, enseñando y llamando al pueblo al arrepentimiento. Ahora aquí, después el Señor le dice, pero también vas a edificar y vas a levantar otra vez. Y vas a plantar y vas a hacer que eso crezca. Bueno, esta es la parte. Restauración. Dios es el Dios de la restauración. ¿Ya? A nosotros no nos gustaría, y a veces no nos gusta que Dios restaura a personas que te han hecho mal, que te han hecho daño. No, que sufra ahí. Pero Dios está siempre en el negocio de restaurar. Dios no quiere la muerte del que muere, dice Ezequiel. Nosotros tampoco. Debemos siempre estar abiertos a restaurar. Es lo que debemos hacer. Porque Dios nos ha dado ese ministerio, el ministerio de la reconciliación. Entonces recuerda, Dios no puede mentir. Si Dios no puede mentir, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esto se va a cumplir. ¿Qué le dice el Señor en Génesis 15 a Abraham? Del versículo 12 al 21. Les dice que cuando ellos estén ahí, que van a irse a Egipto por 400 años y Dios los va a traer de vuelta. ¿Se cumplió eso? Claro que se cumplió. Se fueron con Jacob, estuvieron ahí y luego el Señor los trae de regreso a la tierra. Es la promesa del Señor. Es lo mismo que el Señor está haciendo aquí, les está prometiendo a ellos que van a volver a su tierra. Aquí no van a tener a un Moisés como ahí, pero Dios va a traerlos de regreso. Otra vez. Entonces, 70 años iban a estar ahí. Para ellos en ese tiempo, imagínate escuchando eso mientras están en cautividad, era algo como difícil de creer. Para nosotros es fácil de leer y decir, sí, se cumplió. Se nos hace fácil. Pero ¿y por qué no nos pasa lo mismo en nuestro diario vivir? Para creerle a Dios. Cuando no vemos, cuando vemos que estamos a lo mejor en cautividad y Dios nos dice, hey, te voy a dar libertad. Pero Señor, esto es imposible. Es imposible para los hombres, pero no para Dios. No para Dios. Entonces, claro, a veces nosotros leemos la Biblia, uy, sí, qué bonito, mira el pueblo y pasó. ¿Y ahora qué? ¿Por qué Dios no puede hacer lo mismo? ¿Por qué no creemos que Dios es capaz de hacer lo mismo hoy? Él es el mismo ayer. Él no cambia.
La palabra de Dios es clara y la palabra de Dios nos da sus promesas. Aferrémonos a las promesas del Señor. Ah, pero Señor, es que es diferente. ¿Cuál es la diferencia? ¿Que somos más incrédulos? ¿O cuál es la diferencia? Porque ese es el problema, creer o no creer. No es tu vida o no tu vida, es creer o no creer. Entonces el Señor les da la promesa a ellos y le dice, van a volver. Y se lo dice por medio de muchos de los profetas. Muchos de los profetas. Cuando ellos fueron llevados dispersos otra vez en el año 70, el Señor les dijo, "Y van a volver". Volvieron, ahí están. Y van a ser una piedra caliente, es como la papa caliente para las naciones. ¿Qué es Israel ahorita? El cumplimiento del Señor es claro aquí. Dios va a tratar con la nación de Israel otra vez como nación y los va a preparar para la venida del Mesías. Pero no va a ser fácil. No va a ser fácil. Y eso es algo que uno ve por medio de las Escrituras. Hoy día el Señor está trayendo y formando su iglesia, llamando e invitando a su novia. ¿Y quién es? Judío o gentil. No importa. No llama a grupos étnicos, llama a personas. Llama a personas. ¿Recuerda eso? Es que Chile para Cristo, decimos. Bueno, ahí está un hermano de Chile. Por años. No, es las personas de Chile para Cristo. Lo mismo aquí. Es la gente. Es la gente. No, nosotros queremos a veces ver un gobierno desde arriba. No, cada persona. Cada tico. Que venga el Señor, gloria a Dios. Pero Dios va a tratar con una nación sí en particular y esa es Israel. Esa es la nación que el Señor escogió. Como diría alguien por ahí, guste a quien le guste. Ahora vea lo que dice en el versículo 4, hablando un poco acerca de este tiempo de angustia, este tiempo de tribulación. Estas pues son las palabras que Jehová habló acerca de Israel y de Judá otra vez. Porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Así va a ser ese tiempo. Se está describiendo ese tiempo. Inquirirán ahora y sus lomos como mujer que está de parto y se han vuelto, inquirirán, perdón, y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos. Los hombres estaban atemorizados, como que si fueran a dar a luz. Ahora eso es imposible, obviamente. ¿Ya? Un hombre no puede quedar embarazado. Y usted ve las fotos y el hombre está dando a luz, mentira, es una mujer. Dejémonos de cosas. Es una mujer, no es un hombre. Que tenga cara de hombre, bueno, eso es otra, de mujer es otra cosa. El Señor dice aquí, están con estos como mujer en parto y se han vuelto pálidos todos los rostros, o sea, el tiempo va a ser terrible. Las mujeres que han dado a luz saben el tiempo del parto, ¿verdad? Las contracciones. ¿Y qué le dice uno? Respire, respire. No sirve eso. Y si usted le da la mano y te la estrangula, por eso yo creo que así con los dedos. No, mentira. Es tiempo tremendo dolor. Pero es un tiempo que está matizado después por la alegría de ver a su hijo o a su hija. Bueno, el pueblo de Israel va a pasar por este tiempo de dolor. Dice verso 7, cuán grande es aquel día, otra vez, aquel día. ¿Cuál es este día? Tanto que no hay otro semejante a él, y subraye eso, porque esto no es solo Jeremías que lo dice. Vamos a ver que otros profetas y el mismo Señor Jesucristo también lo declara de esta misma manera. Un tiempo tremendo. Dice, semejante a él no hay otro día como este. Tiempo de angustia para Jacob.
Ahora, hubiera sido tremendo que este versículo hubiera terminado ahí, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero no termina ahí. Y eso es lo mismo para nosotros. Nuestra vida no termina en ese tiempo de angustia, de sufrimiento. ¿Qué es lo que hay? Dice que el Señor lo va a librar de eso. Es lo mismo para nosotros. A veces, ay, el tiempo del Señor, ¿hasta cuándo? Hey, Dios está en control. No te dejaré ni te desampararé. Es la promesa. Es la promesa. ¿Por qué a veces pensamos o luchamos como que si estuviéramos solos? Como que si yo estoy luchando. Bueno, si yo estoy luchando, estoy una miseria. Pero si Él está luchando en mi vida o por mí, ¿qué puedo esperar? ¿Derrota o victoria? Victoria. Contra todo pronóstico. Del mundo, ¿verdad? No, nunca va a resultar, nunca va a salir, nunca va a... Si Dios está ahí, si Dios es por nosotros, ¿quién es contra nosotros? ¿Y por qué a veces pareciera que fuera al revés, como que el enemigo siempre gana? No, tenemos la victoria en el Señor. Las palabras aquí son de Dios. Recuerden, no es el hombre. Y otra vez se refiere aquí a la nación de Israel y Judá. Porque así ha dicho Jehová. Este es el horror de este tiempo. Fíjate cómo lo describe. Tiempo de temblor. ¿Ya? Una ansiedad excesiva. ¿Hay ansiosos aquí o ansiosas? ¿Se pone ansioso? ¿Por qué nos ponemos ansiosos? Porque no sabemos lo que va a pasar, pero Dios sí sabe. Entonces, ¿cuál es el problema? Nosotros, no Él. Nos ponemos ansiosos porque no tengo solución. O pienso que todo está en caos. ¿Quién está sentado en el trono? Él o yo. Y Él sabe lo que va a hacer. Bueno, para este tiempo el pueblo de Israel va a sentir y va a temblar una ansiedad excesiva. Espanto, habla del terror que iban a tener que vivir sin paz. O sea, no iban a tener descanso. ¿Se acuerdan lo que estudiamos el domingo? En Mateo. El Señor, ¿cuál es la invitación que hace? Mateo 11. Venid a mí, todos los que estéis cansados, todos los que estéis cargados, y yo os haré descansar. Ese es nuestro descanso. Él es nuestro descanso. Y vean qué interesante que el pueblo de Israel en medio de todo esto no va a tener descanso. Pero nosotros no podemos vivir de una manera en que nosotros estemos mostrando al mundo que estamos desesperados y que no sabemos qué hacer y nos damos contra la pared. No, tenemos la confianza en que el Señor nos va a ayudar. Y si usted a veces dice, es que me es difícil, bueno, Señor, ayúdame en mi incredulidad, ayúdame en mi poca fe. Ayúdame, Señor. Entonces, este es el tiempo de angustia. No solamente por lo que ellos estaban viviendo con el asedio de Babilonia, pero va más allá de ese tiempo. Va más allá de ese tiempo. Y la instrucción aquí, fíjense, esta pregunta que hace el Señor, y mirad si el varón da a luz, y no, eso no va a ocurrir. Pero están como con dolores por todo lo que ellos les toca vivir. Ahora, es importante entender que todo esto que ellos están viviendo, Dios lo permitió para la nación. Esta llevada a cautividad y todo lo demás, Dios usó a Babilonia como ese instrumento de juicio. Luego Dios va a juzgar a Babilonia con los medos, luego Dios va a juzgar a los medos con los persas, con los griegos, y luego el Señor va a juzgar a estos con los romanos y así. Pero Dios lo permitió. Pero cuando hablamos de este tiempo de angustia para Jacob,
y de tribulación como nunca antes, esto es algo totalmente diferente, porque es el tiempo de la ira de Dios sobre este mundo. O sea, este juicio, el Señor dice, en el mundo tendréis aflicciones. Eso es lo que dice Juan 6, 16. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Bueno, ¿qué tipo de aflicciones son las que vienen a nuestra vida mientras estamos aquí? De nuestra carne, del mundo, de nuestra lucha, de Satanás, pero no de Dios. Pero cuando el Señor habla de este tiempo, habla de este tipo de aflicción que viene directamente de tribulación, que viene directamente del trono de Dios. Entonces, este tiempo es incomparable, no se puede comparar. Por más que la gente trate de comparar, no se puede comparar. Es imposible. Y esta gente está ahí desesperada, no pueden responder. ¿Quién los va a ayudar? Fíjese, sus rostros se han vuelto pálidos, están con todos estos dolores. Y luego dice en el versículo 7 que este día es identificado como el tiempo de angustia para Jacob. Ah, dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Cuán grande es aquel día. Día de juicio, día de oscuridad y angustia. Ahí hay un montón de pasajes que van a aparecer ahí porque no nos va tiempo para verlos. Ni siquiera le toman un o después lo ven cuando repasan el estudio, que habla acerca de ese tiempo para Israel. Y siempre en el contexto, Israel. Es para ellos. Esa cantidad de pasajes que hay ahí. Tanto que no hay otro día. O sea, no hay otro como este. Entonces pregúntese usted, desde el mayor aquí, ¿ya?, hasta el menor, ¿cuál es el tiempo más difícil que usted ha visto? O que se recuerda, o que sabe por la historia. Entonces a lo mejor podemos hablar de qué, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. ¿Se acuerdan lo que pasó ahí con el tsunami donde murieron 200.000 personas? Cosas terribles. Bueno, el Señor dice eso no es comparable con lo que tiene. No se compara. 50 millones que murieron en la Segunda Guerra, no se compara. 6 millones de judíos que murieron en la Segunda Guerra, no se compara. ¿Se imagina? Es incomparable lo que viene. Y este es el mensaje que el Señor les está dando. Un cuadro completo de la tribulación, periodo de la tribulación, antes de la segunda venida de Cristo. Y nosotros entendemos esto. Entendemos que el Señor nos ha prometido y nos ha dejado en su palabra que nosotros no estamos expuestos para la ira de Dios, porque eso es la tribulación, la ira de Dios. Y cuando eso termine, esos 7 años, ese periodo de tiempo, el Señor va a regresar por segunda vez y va a establecer su reino. Pero antes de la segunda venida de Cristo va a ser el peor episodio en la historia de la humanidad. O sea, nadie ha visto eso. Y yo sé que ahí usted va a leer comentarios y va a escuchar a gente. No, es que eso ocurrió cuando no ha ocurrido. Vea lo que dice Daniel. En Daniel 12, 1. Dice, tiempo del fin, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia. Los hijos de tu pueblo. ¿A qué le está hablando aquí Daniel? ¿O el Señor? Por medio de Daniel. ¿A qué pueblo? A Israel. A ellos. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. O sea, desde Adán, porque ahí comenzó la raza humana, hasta ese tiempo y a lo que vaya a venir. Hasta ese entonces. Pero en aquel tiempo será libertado. ¿Quién? Tu pueblo. La misma promesa que el Señor está dando aquí en Jeremías, se la da el Señor a Daniel.
Viene un tiempo, dice, tremendo, como nunca antes. Pero no solo eso. Vea lo que dice en Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24 es el Señor Jesús hablando aquí. Ahora, ya en este punto, porque yo sé que hay mucha gente que dice, no, que eso ocurrió en el tiempo de los 400 años del silencio, con Antíoco Epífanes, que vino, ya los asirios y hicieron blasfemias ahí en el templo, ya, y todo lo demás. Uno dirá, podría ser, hasta que tenemos este pasaje, porque Jesús lo deja claro, eso no ha ocurrido todavía. O sea, todo lo que hay de Cristo para atrás no es el cumplimiento de lo que el Señor va a decir de aquí hacia adelante. No es el cumplimiento. Fíjense lo que dice en el versículo 21 de Mateo 24. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea, nada de lo que había pasado para atrás se compara. Y nada de lo que viene para adelante todavía para Israel se compara hasta esa tribulación, que es única. Tanto es así, dice el Señor, que si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, contexto, la tribulación para quiénes va dirigida? Para el pueblo de Israel. ¿Quiénes son los escogidos aquí? Los que han creído en el Señor de la nación de Israel, su pueblo. Aquellos días serán acortados. Y yo sé que usted dice, uy, ¿cómo pasa? Estamos en el mes séptimo. Ya se fue el año otra vez, ya viene septiembre, ya Navidad, ya estamos montando aquí. Tamales, tamales, va a empezar. Qué rico, yo no como. Pero bueno, pierna de cerdo sí como. Pero el asunto es que el Señor en ese tiempo va a permitir que como que esto que pasa así, o la tierra empieza a girar más rápido y se hacen los días más cortos, o algo el Señor va a hacer. Pero el punto aquí es que el Señor dice que esta tribulación, gran tribulación, entonces el título gran tribulación no se me ocurrió a mí, ni a ningún teólogo, esto se le dice de gran tribulación. No es algo que, ay, después de largo estudio llegué a la deducción que esta será la gran tribulación. No, está aquí. Jesús lo dijo. Y dice que es una tribulación grande que nunca ha habido, nunca, ni lo será nunca. Nunca va a haber esto. ¿Y cómo se llama este tiempo? Angustia para Jacob. 7 años que nosotros conocemos como la gran tribulación. Vamos al libro de Daniel rápidamente. O ahí va a aparecer. Ese. Verso 27. Acuérdense, todo esto es un conjunto, la profecía de las 70 semanas de Daniel, versículo 24 en adelante. Y donde el Señor separa 62 y 7 o 49. Y luego queda una sola semana, hay 69 semanas que ya se cumplieron. O sea, 483 años desde la orden que se da para que Israel salga a construir los muros, ¿ya? En Nehemías, el capítulo 2, versículo 1, hasta la venida del Mesías príncipe, hasta la venida de Cristo Jesús, el año 32, hay 483 años cumplidos. Faltan 7 años por cumplirse. ¿Cuándo se van a cumplir eso? Bueno, es el tiempo de la tribulación. Fíjese lo que dice en el verso 29, hablando de esos años que faltan. Y por otra semana, o por otros 7, confirmará el pacto con muchos. ¿Cuál es el pacto? No sabemos exactamente, pero va a firmar un pacto. ¿Cuáles son los muchos? Muchos los llamados, pocos los escogidos. Y generalmente el Señor hablando a los judíos. El contexto aquí es este también. Los judíos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Quiénes hacen sacrificio y ofrenda? Bueno, los judíos. ¿Dónde hacen sacrificio y ofrenda? En el templo. ¿Desde qué tiempo Israel no tiene templo? Desde el año 70. O sea, todo lo que ha ocurrido para acá no es el cumplimiento de esta gran tribulación, no importa lo que haya pasado.
Porque para que esto tenga cumplimiento se necesita el templo. El templo, donde ellos pueden hacer sacrificio. Usted pregúntele hoy día a un judío, bueno, ¿qué haces tú con tu pecado? ¿Cómo lo expías? Y el único lugar autorizado por Dios para expiar el pecado del pueblo de Israel era ¿dónde? En el templo. No, le pegamos a la orada y a la rezada. Es lo que hacen. Y tratamos de empatar entre hacer cosas buenas y malas. Pero no pueden hacer y tener un sacrificio. No tienen el altar. No tienen nada de eso. Entonces, ¿cuándo va a ocurrir esto? Cuando tengan eso. Ahorita no lo tienen. ¿Lo pueden tener? Sí, muy pronto, probablemente. Después, dice, con la muchedumbre de la abominación vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, sobre el anticristo. Entonces, Jesús advierte acerca de este tiempo. Los profetas advierten acerca de este tiempo. Y usted tiene 3 capítulos en los evangelios, en Mateo 24, en Marcos 13 y en Lucas 21, donde habla acerca de este tiempo. Ahora uno debe preguntarse si estos 3 hombres hablaron acerca de eso, encontraron oportuno poner eso, a pesar de que ya Marcos lo había puesto. Entonces quiere decir que es importante. Y hay que prestarle atención. No solo ellos. Pablo escribe a los tesalonicenses acerca de ese tiempo. Lea el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses. Y todo el libro de Tesalonicenses en general, el primero y segundo. Y fíjese que en cada uno de esos capítulos del libro siempre hay una promesa de esperanza para la iglesia. Y Dios nos libra de la ira. Es la esperanza que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué tiempo usted viene a su mente y dice es terrible? Bueno, no hay otro. Por más que usted trate y promete o piense y diga, este sí fue un tiempo muy duro, muy difícil, pero el Señor dice que todo esto no tiene comparación a este episodio que va a ocurrir en el futuro. Va a ser el peor momento de toda la historia de la humanidad. ¿Sabe por qué? Porque la ira de Dios se va a derramar sobre esta tierra. Sobre esta tierra. Cuando Jesús vino la primera vez, Él dijo, yo no he venido a condenar al mundo. Es lo que el Señor dijo. He venido a salvar. Por eso Él entró en un burrito, ¿se acuerdan? Es lo que Él estaba haciendo. Mostrando, hey, hay esperanza. Vengan a mí. Pero cuando el Señor regresa en un caballo. Y eso es lo que hacen los generales cuando conquistan. Y esto es lo que el Señor viene. Pero eso va a ocurrir ¿cuándo? Después de que el Señor ha arrasado con esta tierra. Con todos los juicios. Vea lo que dice Apocalipsis. Vamos a ir terminando aquí. Apocalipsis 6, verso 16. Comenzando la tribulación. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. Y luego vea lo que dice. Y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. La pregunta es, ¿quién podrá sostenerse en pie? Y yo te hago una afirmación, no tienes que estar en ese día ahí. No tienes que estar. ¿Por qué? Si tú eres creyente, no vas a estar ahí. Porque Dios nos va a sacar, nos va a liberar, nos va a llevar hacia el lugar que Él fue a preparar para nosotros. Entonces, ¿quiénes son los que van a estar ahí y no van a poder sostenerse en pie? Los que no han creído en Cristo Jesús. Y eso es algo que usted y yo necesitamos tener claro. El hecho de que alguien venga a la iglesia no quiere decir que ha creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida. Porque a veces pensamos, aquí somos todos creyentes. Pero a veces actuamos como si no fuéramos. Bueno, y pueden haber ocasiones que sí somos creyentes y actuamos en la carne, carnalmente, y tenemos que arrepentirnos.
Pero a veces hay personas que actúan constantemente en esa condición. ¿Eso qué quiere decir? Una salvación que no transforma no es salvación. Una gracia que no cambia no es gracia. Y las vidas deben ser transformadas por la obra de Cristo Jesús. Entonces, en este tiempo se va a derramar toda la ira de Dios. Y si usted lee Apocalipsis, y acuérdense, pueden repasarlo en el canal de YouTube cuando terminamos de enseñar todo el libro de todo el Nuevo Testamento, ahí está Apocalipsis. Puede repasar. Ahí verso a verso lo que estudiamos. Y es lo que va a venir. Demonios, granizos, ¿se acuerdan? No sé si alguien estaba mirando un partido el otro día, no sé en cuál, en la cancha, unos granizos así. Bueno, ahí dice que van a ser de 45 kilos, dicen algunos. Caminando por la calle y con el paraguas y granizo, 45 kilos. Le va a servir de alto el paraguas. Fuego, demonios que van a ser liberados del abismo. Y van a atormentar a la gente, donde la gente va a quedar agonizando por meses y no va a morir. Alguien va a querer, ay, ya quiero terminar con mi vida aquí porque el sufrimiento es mucho, pum, se pega un tiro, se cuelga, ya iba a estar meses agonizando sin morir. Sin morir. Es lo que va a ocurrir. ¿Por qué? Bueno, Dios va a tratar con Israel. Esa es la razón. Pero también Dios trae juicio sobre los hombres que moran sobre la tierra. No solamente sobre los hombres que moran en la tierra, sino los que han destruido nuestro planeta. Dios lo va a juzgar. Dios lo va a juzgar. Hoy día con este asunto de querer salvar al planeta, lo que están haciendo es destruyendo lo que le da sostenibilidad al planeta. ¿Y sabe quién es lo que le da sostenibilidad al planeta? Nosotros. Sí, Dios está en control, pero Dios nos usa a nosotros. Porque Él a usted y a mí nos dio potestad. Pero hoy día ya quiere decir, usted no puede sembrar esto, usted no puede plantar esto, no puede comer carne, no puede comer carne. ¡Qué pecado! Imagínense, pobre gente. Que los insectos producen y son buenos. ¿En cuáles estudios? ¿De qué estudios están hablando? No, es que son buenos para la salud. La gran mayoría de los estudios dice lo contrario. Por algo Dios prohibió ciertos insectos, ¿sí o no? ¿O se equivocó Dios o se equivocaron ellos? ¿Qué piensan ustedes? Cuando Dios dijo, comed de todo, carnecita rica. ¿Se equivocó Dios? No. Y esta gente lo único que quiere es poder y control. Bueno, Dios los va a juzgar. Los momentos, por malos que puedan ser, en ese tiempo Dios les da esperanza. Y cerremos con esto. ¿Cuál es el momento en que usted está viviendo hoy día? ¿Es malo? ¿O lo ve usted malo? Bueno, hay esperanza. Hay esperanza. Es la esperanza que Dios nos da. Así como Dios le dice a Israel, van a ser restaurados, y vamos a ver eso la próxima semana. Y vamos a ver que Dios todavía no ha terminado con Israel, y vamos a ver eso. O cuando volvamos otra vez aquí a Jeremías. ¿Hay esperanza? Bueno, para nosotros también hay esperanza. A lo mejor usted dice, bueno, ¿sabes qué? A lo mejor no estoy en un momento difícil, pero estoy en pecado. Bueno, arrepiéntase. Y Dios lo va a perdonar. Y Dios lo va a restaurar. Deje de ver cochinadas en el teléfono. Dios lo va a restaurar. ¿Qué necesitamos? Es venir al Señor, reconocer que Él es santo. Y si Él es santo, yo debo ser santo. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué quiere decir eso? ¿Perfecto? No, no somos perfectos. Pero vamos en la vía de madurez, santidad. Separados para el uso exclusivo de Dios. ¿Es su vida para el uso exclusivo de Dios? ¿Cuáles son sus metas? ¿Dónde está su objetivo? ¿Hacia dónde está enfocada su vida? ¿Para servirse a sí mismo
o para que la gente lo sirva, o para servir a Dios y a los demás. Vidas útiles. Dios quiere usarnos. ¿Qué necesita? Disponibilidad. Estar ahí. ¿Se acuerdan cuando el Señor comenzó a llamar a Samuel? Samuel pequeñito, chiquito. Tremendo eso. Que Dios usa a los niños. No le quitemos la oportunidad que Dios usa a nuestros hijos. Porque nosotros somos responsables. ¿Dónde les conviene estar a sus hijos? ¿Dónde estaba Samuel? En la casa del Señor, en el tabernáculo. Y es ahí donde, ¡pum!, Dios lo llamó. Pero también para nosotros, ¿dónde debemos estar? Si yo como papá no estoy ahí, entonces ¿qué va a esperar mi hijo? ¿Dónde esté? Dios nos quiere usar y quiere usar a nuestra familia. Que no seamos nosotros el estorbo para que Dios use a nuestra familia. Y acuérdense, esto es sin llorar. Después. Es que mi hijo no quiere nada con el Señor. Que sea a pesar de usted, no que sea por culpa suya, por su falsa religiosidad, por su testimonio, sino porque realmente Él decidió hacerlo a pesar de su testimonio y de su relación personal con Dios. Entonces, Dios nos quiere usar. El asunto es si yo quiero ser usado por Dios. Y no hay ningún lugar, no hay ninguna situación en la que usted pueda estar y decir, Señor, no me va a usar, Señor, te quiero usar. ¿Qué necesitas? Si hay pecado, arrepiéntete. Dios nos usó a Pedro de vuelta. Dios también nos puede usar a nosotros si nos arrepentimos. Entonces, el pueblo de Israel va a reconocer a su Mesías. Pasaron por alto ese día, cuando Él vino por primera vez. Pero ahora cuando regrese, se va a cumplir lo que el Señor dijo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Ese es el día en que ellos van a reconocer a Jesús como su Mesías. Y eso es lo que va a ocurrir. Pero antes de eso, tribulación. Nosotros no vamos a estar aquí. Amén. ¿Están ahí? No veo, vamos a poner los lentes. Ahora sí, están ahí. Oremos. Padre, gracias te damos esta noche por tu amor, por tu palabra, por animarnos, por desafiarnos, por confrontarnos, por enseñarnos. Gracias, Señor. Que tu palabra, Señor, se haga viva en nuestros corazones, que nos anime, Señor, a seguir estudiando tu palabra, a conocer más de ti y a poder ser útiles, Señor, en este tiempo que nos queda por estar aquí, Señor, en esta tierra. Hacer esos vasos de honra, esos siervos, Señor, útiles, fieles, que lo único que quieren, Señor, es que tú seas exaltado y que el mundo pueda conocer quién eres tú, no quiénes somos nosotros, sino quién eres tú. Y oro, Señor, para que como iglesia nos animes, nos llenes con tu Espíritu Santo, porque esa obra no se puede hacer en las fuerzas de los hombres, sino en el poder de tu Espíritu Santo, no con planes humanos, sino, Señor, con tu plan y tu guía. Por eso necesitamos, Señor, rendirnos a ti y que tú nos guíes, Señor, como iglesia, cada día. ¿Qué es lo que tú quieres que hagamos? ¿Hacia dónde quieres que nos dirijamos? Que seas tú guiándonos, Señor, en todo. Y ayúdanos, Señor, para llevar este mensaje, esperanza, y mientras estamos en esta tierra con vida. Después, nada que hacer, Señor, cuando las personas parten de aquí, mueren. Está establecido el juicio. Por eso, Señor, te pedimos que nos ayudes
a ser intencionales en proclamar tu verdad y en invitar y dejar los resultados a ti, Padre. Oramos, sana a los enfermos. Gracias por cada una de las familias aquí representadas. Y oramos, Señor, para que continúes tú esa obra que has comenzado aquí en Calvary Cela y en la vida de cada uno de nosotros, Padre. Provee trabajo al que no tiene, Señor. Y una vez más, gracias por tu ayuda hasta este día, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.